Hola queridos padres de familia, bienvenidos a la clase número 7. La clase número 7 que es Pienso, luego existo. Y esta clase es bien interesante. Yo no sé si ustedes sepan de dónde viene esta frase. Pienso, luego existo. Es de René Descartes. René Descartes, un gran filósofo, matemático, astrónomo también en ciertos momentos, que trascendió la manera de ver la ciencia y trascendió la manera de estudiar la ciencia y la religión. Entonces él fue quien hizo esos cambios tan importantes allá en el siglo XVII. Él aportó muchísimas teorías de lo que hoy conocemos como el modelo mecanicista, que después, y que ya veremos más adelante, Newton corroboró de tal manera que se creó ese modelo mecanicista dentro de lo que es la física, ¿no? Esto es bien importante. También dentro de uno de sus grandes retos fue que cuando como filósofo estudió la mente humana, digamos que no encajaba la mente con el modelo mecanicista, y ahí fue cuando tuvo como su choque. Se dio cuenta que la mente, según él, podía ir por un lado y la ciencia por otro. Obviamente esto tiene un fundamento, pero descubre cómo mente y ciencia van por aparte. La mente la dejó en la religión y el cuerpo, digamos, la materia, la dejó desde la ciencia. Así que su decisión fue establecer que la mente, al no poder unir su esencia con el mundo físico, la dejó en un plano espiritual que no interferiría con lo material. Así que lo físico quedó sujeto al estudio de la ciencia, o sea, todo lo relacionado con la materia, tanto físico como químico, como lo astronómico. En cambio, la mente, como es etérea, como no tiene forma, Descartes la clasificó como una competencia de la religión. Aunque, en honor a la verdad, Descartes quería terminar con la persecución religiosa que la Iglesia Católica emprendió contra los científicos en esa época, y esto se daba era si ellos cuestionaban alguna teoría supuestamente divina, ¿no? Y ahí es donde hubo todos esos problemas. De hecho, mataron a Copérnico y a varios científicos de la época. Así que se ingenió la dualidad de los conceptos de la mente y la materia, y esa verdad fue aceptada con más vehemencia, ya siglos después, gracias a Newton y sus leyes físicas o el modelo físico newtoniano. Entonces, la energía se interpretaba como una fuerza que movía los objetos o que cambiaba el estado físico de la materia. Pero como verás ahora, la energía es mucho más que una fuerza exterior ejercida sobre la materia. La energía es la composición misma de la materia y responde, ojo, a la mente. Con el paso del tiempo, el paradigma Descartes-Newton estableció un modo de pensar en la humanidad, en donde la realidad estaba gobernada por la ley física o mecanicista y que cada uno de nosotros apenas tenemos influencia en los resultados de nuestra vida. Se creyó que toda la realidad estaba predeterminada y que no tenía ningún sentido hacer más o hacer menos, ya que no importaría qué se pensara, qué se sintiera o qué decisiones tomásemos, pues no teníamos ningún papel relevante en este universo. Y de hecho, hoy un gran número de la población mundial pues lo sigue pensando, ya que aún siguen ligados a las creencias religiosas y practican dogmas, ritos que perpetúan las leyes de Descartes-Newton, o sea, las leyes de lo físico, de la mecánica en nuestras vidas. Se tomó el concepto de Dios y se limitó a nuestra incapacidad de crear desde las teorías de Descartes y de Newton. Hasta que llegó 200 años después de Newton, el científico que evidenció que la energía y la materia estaban inexplicablemente ligadas y, ojo, que son lo mismo. Y ya muchos saben que ese gran científico fue Albert Einstein, quien creó la famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado. Su labor científica demostró que la materia y la energía son totalmente intercambiables.
no separadas, y contradijo lo expresado por Descartes y por Newton. Y entonces esto marcó el comienzo, inició una nueva era de comprensión, de funcionamiento del universo, de cómo funciona el universo. Y aclaro que Einstein no destruyó ninguna antigua idea, pero sí creó los fundamentos para iniciar un nuevo tipo de investigación. De este estudio debemos profundizar en lo que es la física cuántica, ya que va más allá de las teorías de Newton, en la cual se creía que los átomos tenían masa en su núcleo. Y por la misma razón los científicos querían poder medir la masa del núcleo del átomo. Esto cambió todo el panorama. Los átomos se componen principalmente de un espacio vacío, o sea que son energía, y los científicos se dan cuenta que lo que llamamos materia no lo es, sino que se compone de una serie de campos electromagnéticos o de patrones de frecuencia de información, como ya vimos en clases anteriores. Así que la materia es más nada que partículas. Es mínima la cantidad de materia que hay en un átomo. Esa nada es energía y ese algo son tan solo partículas de materia. Otro gran descubrimiento que hicieron Einstein y los físicos fue que entre más diminuto se miraba dentro del átomo, menos se regía por las leyes de Newton, que es con patrones cíclicos y es mecánico, es mecanicista, como llaman muchos científicos. Así que esta nada y las partículas en ese mundo subatómico no tienen patrones de comportamiento. Los electrones como partículas se comportan de manera imprevisible e inusual. Hoy en día los físicos cuánticos tienen esa capacidad de medir en los electrones características que dependen de la energía, como las longitudes de onda, también el potencial eléctrico y otras más. Pero estas partículas tienen una masa muy pequeña y una existencia tan efímera que prácticamente son inexistentes. Y esta razón es la que hace que el mundo subatómico sea único, ya que la materia es tan fugaz que existe e inmediatamente no existe. Lo que quiero decir es que pasa de ser partícula a nada, a energía, y de energía a materia, y viceversa, una y otra vez. Ahora, queridos papás y profesores, los quiero invitar a que veamos este video que nos va a ilustrar mucho mejor las teorías de la física cuántica. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta.
Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo... Como nos hemos dado cuenta, una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio o en el tiempo también, tal como nosotros la conocemos, hasta que es observada. Ahora sabemos que cuando el observador busca un electrón, hay un punto concreto entre el tiempo y el espacio en que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose dos cosas distintas, ya que están intrínsecamente ligadas, porque la mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo. En otras palabras, la energía responde a tu atención y se convierte en materia. Y en palabras más sencillas, y como el video que vimos nos indica, es que la persona que observa las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y de la materia. La física cuántica nos permite saber que quien observa determina un punto concreto en el tiempo y el espacio, y en el que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. Quiero que entiendan que este descubrimiento, la mente y la materia, ya no pudieron ser consideradas dos cosas distintas, sino que son una sola, están ligadas, porque la mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico y objetivo. Y a nivel subatómico, la energía responde a tu atención y se convierte en materia. ¿Te das cuenta cómo nuestra vida cambiaría si aprendemos a diferenciar esto y a aplicarlo? Así que podemos elegir ser observadores y colapsar las ondas de posibilidad, eligiendo la realidad en la que creemos y en la que sentimos para vivir.
Analicemos todo lo tangible. Está hecho de partículas subatómicas, o sea, de electrones, y los electrones, cuando son puro potencial, están en un estado de onda, cuando no son observadas, ¿no? O sea, son todo y son nada hasta que llega alguien a verlas, a darles un sentido. Y en palabras cotidianas, si tú puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida, basándote en cualquiera de tus deseos, esta realidad ya existe como una posibilidad, esperando a que la observes, a que la mires, a que la contemples y le des sentido. Espero que comprendas que si tu mente puede influir en la aparición de un electrón, también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad para tu vida. Lo que es tan significativo es que estos descubrimientos permiten hacernos entender que somos co-creadores con Dios. Significa que el campo cuántico, lo etéreo, lo espiritual, ya tiene una realidad en la que eres sano, en la que eres rico, en la que eres feliz, en la que están activas tus mejores cualidades, tus mejores capacidades, tu yo ideal, el cual en algún momento de tu vida has pensado y que tal vez aún no lo has creído. Por lo tanto, obsérvate y créelo para traerlo a la materia. Pero ahora, imagínate cómo tú entrenas tu mente, cómo eres el observador de tu vida y organizas tus pensamientos, generando una energía positiva por medio de tus emociones, alimentando el campo electromagnético, el cual hace que las partículas subatómicas se organicen de tal forma que tu mente moldee las posibilidades infinitas como si se tratara de arcilla. Y es ahí que si has entrenado tu mente consciente, conviertes la energía del pensamiento en materia. Por eso mente y materia están entrelazadas. Tu conciencia, o tu mente entrenada, afecta la energía o la materia, porque tu conciencia es energía y la energía tiene conciencia. Así que Dios, la vida, el universo, está esperando que tú o que yo seamos unos observadores conscientes e influyamos en la energía para transformarla en materia y las ondas de posibilidades se manifiesten en tu vida. Pero por la forma como fuimos educados, no fluimos con la energía universal, sino que fuimos enseñados solo a sentir, sin pensar y a crear, que lo externo influye en lo que somos, que lo externo influye en lo que somos. Pero hoy, querido papá y profesor, nacemos a una nueva manera de ver el mundo, a pensar, a crear, a sentir tu creación y a confiar que el Creador tiene un propósito para tu vida. Realmente eres co-creador con Dios, no para crear desde el ego, sino para fluir con la divinidad. Queridos papás, queridos profesores, esto es tan importante. Yo les pido que si es necesario repitan una y otra vez esta clase y que lean el texto del material, porque es importantísima porque podemos entenderlo intelectualmente, pero lo que estamos buscando es convertirlo en una realidad. Papás, Dios los bendiga. Pero por la forma como fuimos educados, no fluimos con la energía universal, sino que fluimos solamente y enseñados a sentir, sin pensar, y a creer que lo externo influye en lo interno, influye en lo que somos. Pero querido papá y profesor, hoy naces a una nueva manera de ver las cosas, a pensar para crear, a sentir para crear. Y confiar en el Creador de todas las cosas, en la fuente, en el universo, porque Él tiene un propósito para tu vida. Realmente somos co-creadores con Dios, no para crear desde el ego, sino para crear ligados con la divinidad.